En la vida escucharemos muchas preguntas incómodas que nos harán replantearnos nuestras decisiones del pasado. Por supuesto que me refiero a preguntas como ¿qué tal va la tesis? ¿Para cuándo la novia? ¿Ya ejerciste tu carrera? ¿O qué es literatura? Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a intentar resolver esta difícil pregunta. La literatura es un término tan difícil de explicar como lo son cultura, ciencia, arte, sociedad, entre muchos otros. Pero la verdad es que así como en gusto se rompen géneros, también así se rompen definiciones. Y algo importante es que las definiciones como que se acoplan o se adaptan dependiendo de qué uso les demos o a qué nos estemos refiriendo. En literatura, si comenzamos por una definición, podemos empezar por algo muy general. Por ejemplo, la literatura es todo lo escrito, es decir, notas de la escuela, la información de los alimentos, revistas de chismes, Don Quijote o un guión de stand-up. Entonces puede sonar lógico, ¿no?, que todo esto sea literatura, pero ¿por qué suena raro si, por ejemplo, en una misma bolsa metemos Romeo y Julieta, que es una obra de teatro clásica que se representa en un escenario con vestuarios, personajes y un lenguaje poético y retórico? Y en la misma bolsa metemos a lo mejor el test de una revista que te dice qué tipo de fruta eres. Entonces parece ser como que no hay mucha combinación, ¿no? Como que algo está mal. Entonces podemos saltar a una segunda definición. La literatura es el conjunto de obras y escritores de una nación, época y género. Ahora sí, pues ya parece ser que el test de frutas queda para afuera y lo vinculamos entonces a lo que creo yo que pensamos cuando escuchamos la palabra literatura, es decir, libros y autores. Entonces ya podemos hablar, por ejemplo, de la Ilíada, de las Preciosas Ridículas, de Rayuela, y es decir, libros que pertenecen a diferente autor, género, época y nación. Pero como que aún así falta algo, porque ¿dónde queda el arte? ¿No es la literatura una de las bellas artes? Entonces pasamos a esta tercera definición. La literatura es el arte de expresar sentimientos y emociones a través de la palabra escrita u oral. Es decir, un cuento o un poema lo que expresan son sentimientos. Y por ejemplo, si nosotros llegamos a sufrir una pérdida y decidimos escribir una página de diario o una carta, pues seguramente ahí vamos a transmitir sentimientos de dolor, tristeza, nostalgia por lo vivido y también quizás felicidad, ¿no?, por los momentos vividos. Y eso es lo que expresamos, sentimientos. Y lo mismo pasaría si escribiéramos en condiciones de enamoramiento, de confusión, de miedo, etc. Entonces, aquí vemos que lo que expresamos son sentimientos y también puede ser a través de una canción o recitando, ya que es literatura oral también. En conclusión, acabamos de ver tres definiciones de literatura. La literatura como todo lo escrito, como el conjunto de obras y escritores y como el arte de expresar sentimientos y emociones a través de la palabra, sea escrita u oral. Aún así, yo te invito a que investigues un poco más. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia existen 8 definiciones, así que no tengas duda, vas a encontrar infinidad de ellas. En este video, pues yo quise mostrar a lo mejor 3 definiciones que te pueden ayudar a entender qué es la literatura. Sin embargo, pues si somos más específicos y nos valemos a lo mejor de los géneros literarios, la hermenéutica, teoría literaria o el binomio ficción o ficción, pues podemos proponer alguna definición más específica, pero como mencioné, creo que es ya labor de cada quien construir su concepto o el modo de entender el concepto. Entonces, con esto me despido por el día de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció el video, si tienes algo que aportar, si estás de acuerdo o no, o para ti qué es la literatura. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.